Amigos, quiero hacerles un comentario así como de compañero compañero, como de amigo amigo, como de tú a tú, y es un comentario sobre esta cantidad de robos que existe en Chile. Es increíble que nos digan que en el metro hay más de 1000 personas con la actitud de robarte. ¿Qué tipo de seguridad nos da eso? Y estas personas se jactan de lo que hacen, lo llaman trabajo, como si fuese un trabajo remunerado y pagando impuestos, que no lo es, y se sienten súper valientes por hacer lo que hacen. Y yo quiero explicar un poco cuál es la realidad de lo que ocurre en estas cosas. No es que yo lo haya experimentado, pero basta que lo experimentes con un lapicero, con una, no sé, una goma de borrar o algo que tomes que no es tuyo, ¿vale? En esa situación ya existen los mismos elementos que existen en un robo. Un robo no es ni más ni menos que una situación de riesgo. La persona que te va a robar sabe que implica un riesgo y obliga a envalentonarse, a crecerse frente a ese riesgo. La valentía se despierta en base a comprender que el riesgo es superable, es decir, lo que tú piensas cuando vas a robar a alguien es que lo puedes manejar, lo puedes dominar, lo puedes controlar. Eso se establece en base a la motivación que te dice que tras eso existe la expectación a disfrutar de un beneficio. Es decir, si yo te robo el celular, lógicamente tengo el beneficio de poderlo transformar en plata vendiéndolo o utilizándolo para mi propio beneficio. Es decir, el ladrón en el fondo lo que evalúa es la posibilidad del robo. Entonces roba a un anciano porque es indefenso, porque es vulnerable, porque lo puedes manejar, viola a una menor, a una mujer porque tiene más fuerza, tiene más recursos, o asalta una vivienda o un local cuando está vacío, no cuando está lleno. En ocasiones hay gente que lo hace cuando está lleno porque el beneficio que van a sacar supera el riesgo. Eso es lo que piensa el ladrón. Ahora, este ladrón no se da cuenta de que en su actuar lo que aumenta es su cobardía. ¿Por qué aumenta su cobardía? Os lo voy a explicar. Después del delito, adquiere ciertos temores, adquiere el temor de la duda. Es decir, cada persona que observe es una posibilidad de ser descubierto. Dudan porque quién sabe si esa persona es el dueño del almacén que robé, o es el marido de la mujer que violé, o es el dueño del celular que le quité. Es decir, tú ya empiezas a mirar a los demás con duda. La duda es un impedimento tremendo en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de la inteligencia, en el desarrollo de la seguridad, en el desarrollo de la conectividad. Lo impide conectarte, impide asegurarte, impide comprender las cosas porque vas a estar dudando siempre será cierto o no será cierto. Luego, ese temor de la duda que adquiere el ladrón lo merma en su capacidad emocional, intelectual y conductual, en sus capacidades humanas, lo merma. El ladrón desconfía de cualquiera que se le acerque y desconfía porque adquiere miedo. Desconfía porque, claro, lógicamente puede ser alguien que venga a buscarle. Luego, eso le lleva a ser imprudente, a ser débil en la consecución de sus propuestas, a no terminar las cosas, a dejarlas a medias, a ser intemperante, a ser ofensivo, a estar siempre a la defensiva, a mentir. Le obliga a mentir también para poderse proteger. Es decir, estos aspectos lo desconectan y al desconectarse esa persona comienza a estar aislada, cada vez se siente más aislada, no puede asociarse con otros, si quiere empezar algún negocio lógicamente va a dudar de que le roben porque él robó, entonces ya tiene la experiencia. ¿Qué le cuesta a uno que ya tiene experiencia pensar que el otro puede hacerlo igual? Luego no puede asociarse con otros, no puede empezar ningún negocio. Las asociaciones generalmente son temporales, son de un escaso tiempo, es decir, no son capaces de mantenerlas en el tiempo. Y si nos damos cuenta, lo que esta persona adquiere una vez que roba,
o que comete cualquier delito. Estamos tomando el robo como ejemplo, pero cualquier delito te lleva a lo mismo. Te lleva a adquirir la sensación de miedo. Eso es lo que les pasa a los veteranos que han estado en la guerra. Cuando se establece la paz, siguen sintiendo el miedo a ser perseguidos porque tuvieron la experiencia de arriesgar su vida. Lo mismo pasa con el ladrón. El ladrón teme de que el otro le robe a él también. Luego ese temor lo hace cada vez más cobarde. Y ese estado de cobardía lo lleva a defenderse. Constantemente se siente agredido, constantemente se siente que debe defenderse de algo. No sabe de qué, pero tiene que defenderse, porque él debe justificar que no es culpable, cuando sí que lo es. So, generalmente el ladrón no es ni más ni menos que eso, es un cobarde. Un cobarde que en un momento determinado se siente capaz de controlar a una menor, o capaz de controlar a un anciano, o capaz de controlar a un vulnerable, o capaz de meterse en una casa vacía. Esos riesgos lo envalentonan, pero dentro de su cobardía, porque no es capaz de enfrentarse a la realidad misma. Entonces elimina esa posibilidad de enfrentarse a la realidad, creando una pseudo-realidad donde él se siente el que maneja, el que controla, el que tiene dominio. Cuando no tiene dominio, ni tiene dominio de los instintos, ni tiene dominio de las virtudes, ni tiene dominio de su actitud, es decir, es una persona que está al alero de las circunstancias. Cuando ve la posibilidad de robar, roba. Es exactamente igual que un animal. Un animal que se mueve por instintos, cuando ve algo que comer va corriendo a cogerlo para comérselo. Eso es lo que hace el ladrón. En el fondo el ladrón, por un lado, es un ignorante, por otro lado es un cobarde y por otro lado es un insensible. Es decir, reúne todas las condiciones como para tenerlo marginado, encerrado, enjaulado, como tenemos enjaulado a un animal peligroso. El dejar a estas personas en libertad no es nada más que proyectar o promover la posibilidad del riesgo para el resto de las personas decentes que están alrededor de ellos. Por eso que en los Estados Unidos o en algunos países de Europa, cualquiera de estos actos implica el ser recluido 10, 15, 20, incluso la vida entera, dependiendo si se considera esa persona peligrosa o no. Aquí todavía entran y salen y vuelven a entrar y vuelven a salir, y es ridículo ver en televisión al programa de cayó en su trampa o en su propia trampa, y ver en esta televisión gente que ha estado 9, 10 veces en el juzgado y el juez todavía no lo considera peligroso. Es decir, eso hay que cambiarlo. Hay que forzar a la gente a educarse, por un lado, para que no lleguen a cometer estos ilícitos, y por otro lado también forzar a los jueces a tener un poquito más de consideración para los inocentes, porque están tratando mejor a los culpables que a los inocentes. A los inocentes no nos pagan ni la luz, ni el agua, ni el lugar, ni la casa, ni la ropa, ni nada. Y al culpable resulta que lo alimentan todos los días, le permiten hacer ejercicio, le permiten estar en un lugar protegido, dentro de lo que podemos llamar protegido, pero se le da de comer, se le mantiene vivo. Luego, hagamos hincapié en pedir o exigir a los jueces que sean más duros con sus penas, y a los legislativos que pongan o creen o pasen proyectos de ley más eficientes. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.